Bendiciones a cada uno de mis hermanos, consiervos, líderes, lideresas, supervisores, cada uno de mis hermanos que están pendientes y han permanecido pendientes a lo largo de este tiempo de cada uno de los estudios con los cuales nos preparamos para llevar la palabra de nuestro Dios a cada vida que nuestro Señor ha puesto delante de nosotros para servirles. Me alegra en gran manera poder estar nuevamente con ustedes y que nuestro Señor Jesús haya resuelto dificultades y problemas y oposiciones para la realización de este trabajo. Es mi deseo servirles, es mi deseo que la palabra de nuestro Dios sea predicada de una manera adecuada, sin ningún interés de llevar conflicto, sin interés de llevar contienda, sino simplemente que la palabra del Señor sea proclamada y que cada uno de los que servimos a la obra del Señor vayamos preparados de la mejor manera para presentar esta palabra y que sea una palabra contundente, acompañada también con el poder del Espíritu de Dios. Mis hermanos, para este próximo día sábado tenemos un nuevo tema a compartir, con el cual iniciamos un nuevo año en la labor realizada para nuestro Dios. Los temas para este trimestre están enfocados en temas que tienen como referencia mujeres valientes, abnegadas, entregadas a nuestro Dios, mujeres de fe que nuestro Señor las honró poniéndolas como ejemplo y quedando plasmados sus nombres en las Sagradas Escrituras para que sirvan de ejemplo a cada uno de nosotros, a cada hermano, a cada hermana, de la entrega, el servicio, la fe, la abnegación a nuestro bendito Dios. El tema para este próximo día sábado es mujeres que se opusieron al faraón. Antes de entrar al estudio de este tema, vamos a orar a nuestro Dios. Oramos, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho para trabajar en tu obra, para servirte, Señor, para ser portavoces de la palabra de tu reino. Gracias, Señor Jesús. En esta hora te pedimos, Señor, que envíes tu palabra, que hables a nuestras vidas, que edifiques nuestros corazones, nuestras mentes, que prepares nuestras vidas, Señor, con la palabra que vamos a compartir este próximo día sábado. Gracias, Señor, y a ti sea la gloria y la honra. A ti, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Y la lectura la tenemos en el libro de Éxodo, capítulo número 1, versículos 15 al 22. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. La verdad central nos dice: cuando hay una ley injusta, lo correcto es desobedecerla. Amén. Esta palabra que hemos leído nos relata la acción que tomaron dos mujeres, que dice la palabra de nuestro Dios que eran las parteras para el pueblo hebreo allá en Egipto. Es decir, que eran mujeres que estaban encargadas de asistir a las mujeres hebreas al momento del alumbramiento, y recibieron una orden del faraón de matar a todo hijo varón que naciese, pues ellas, por asistir a las mujeres que daban a luz, eran las primeras en darse cuenta del sexo que tenían los hijos que nacían. Y Faraón, que era un rey que no había conocido a José, y seguramente también desconocía las razones por las cuales el pueblo hebreo estaba habitando ahí en medio de la nación egipcia, no consideraba las razones por las cuales este pueblo tenía asignada
una tierra donde morar, sino por haber olvidado los beneficios dados por Dios a la nación egipcia a través de su siervo José. El pueblo de Israel fue tomado como un pueblo esclavo, el cual crecía en gran número, y al ver esto el faraón, dice la palabra, que tuvo temor de que por ser un pueblo en gran número, éste se uniera a los pueblos invasores que llegaran a la conquista de la nación de Egipto, por lo que trató de alguna manera de tener un control natal sobre el pueblo esclavo que él consideraba que era propiedad de la nación egipcia, al grado que da esta orden de matar a todo hijo varón que naciera, y para esto da orden a las parteras, a las mujeres que asistían a las hebreas que daban a luz, a fin de que mataran a todo varón inmediatamente estos naciesen. Pero vemos la actitud que estas mujeres toman ante la orden dada por el faraón, que para ellas hubiera sido muy sencillo, muy fácil acatar esa orden, pues era una orden dada por la autoridad, era una orden que provenía de quien tenía la investidura para crear la ley, y les estaba otorgando facultades para ejecutar la ley. Por lo tanto, no tendrían mayor inconveniente para la realización de la orden dada por el faraón, pues provenía de la eminencia que para los egipcios era considerada también un dios. La enseñanza que vamos a compartir nos va a confrontar ante los principios que tenemos como cristianos, los deberes que tenemos como cristianos y las leyes terrenales, que muchas de ellas proceden de autoridad injusta y proclama leyes injustas. ¿Y qué puede hacer el cristiano si proviene de una autoridad? ¿Debe acatarla? ¿Debe apegarse a esa ley aunque sea injusta? ¿Debe cumplir esos mandamientos a pesar de que van en contra de los principios dados por la palabra del Señor? Aquí tenemos un ejemplo de dos mujeres que conocían el plan de Dios para con la nación hebrea, que conocían la promesa de Dios para con el pueblo de Israel, que sabían de la esperanza con la cual murió el patriarca José, pues él pidió que cuando fueran sacados por Dios de Egipto para llevarlos a la tierra que él les iba a proveer, que no dejaran ahí sus huesos, que lo llevaran con él, y eran conocedoras también ellas de esa esperanza, de la promesa también dada de que ellos saldrían de la esclavitud y que llegarían a poseer la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que eran un pueblo sobre el cual descansaba una promesa dada por Dios. Por lo tanto, y seguramente conocedoras de la palabra dada por Dios a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones, y que él bendeciría a los que le bendijesen, y que maldiciría a los que le maldijesen. Esta palabra, cada conocimiento, cada promesa, la esperanza con la cual murió José, descansaba en el corazón de estas mujeres, los cuales formaban una base de esperanza, de conocimiento, de fe en el corazón de estas mujeres, juntamente con el conocimiento del gran valor que tiene para Dios la vida humana y la conciencia que debe tener cada persona sobre el valor de la vida humana. Esto hace que cree en ellas, en sus corazones, principios sobre los cuales debe regirse la conducta de sus vidas. El punto número 1 dice el compromiso con los valores personales. No tenemos, mis hermanos, versículo de referencia para este punto número 1, pero considero que podemos usar el versículo número 17 para este punto número 1. Nos dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Había sido dada una ley injusta por el soberano de Egipto. Este soberano, por ser el soberano y descansar en él todos los poderes con los cuales es gobernada una nación, él tenía poder para crear la ley, tenía poder para aplicar la ley y tenía poder también aún para definirla, es decir, para interpretar la ley que él mismo dictaba. Y ahora él genera esta ley que es injusta, al mismo tiempo que la está definiendo, porque da las razones por las cuales
esta ley debe ser aplicada y por qué ha dictado esta ley. Y específicamente a quiénes debe ser aplicada. Una ley que atenta sobre la vida de la persona, sobre la cual el hombre no tiene que tener potestad alguna, porque el único que tiene autoridad para quitar la vida es Dios. Pero aparte de que Él crea la ley, la define del por qué y a quiénes debe ser aplicada, también manda a que se ejecute y da una autoridad a las parteras para que ejecuten esta ley. Estas mujeres son llamadas por el faraón y él dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Hubiera resultado muy fácil para ellas acatar esta orden dada por el faraón, pero había algo en ellas que no les permitía actuar conforme a este mandamiento, aunque venía de parte de una autoridad. En este caso puede decirse que provenía de una autoridad civil, provenía del mandatario de la nación, y aunque era el mandatario, aunque en Egipto este era considerado un dios, había dictado una ley equivocada e injusta. Pero encontramos a estas mujeres que tenían un compromiso con sus valores personales. Decíamos que ese conocimiento sobre quiénes iban a atentar, sobre quiénes iban a causar daño y hacia quiénes iba dirigida esta ley injusta, choca contra los principios que estaban guardados en el corazón de estas mujeres. Pues dice que las parteras temieron a Dios. Si ellas hubiesen cumplido la orden del faraón, no hubieran tenido mayor complicación ni problema alguno, pues era una orden emanada de autoridad. El pueblo hebreo no podía hacer reclamo alguno, pues para la nación egipcia los hebreos eran una posesión más, un bien más, pues eran esclavos. Y como esclavos que eran, estaban sujetos a las decisiones que tomaran sus amos. Entonces estas mujeres no tenían por qué tener mayor problema al acatar esta ley, pero esa ley chocó contra algo en su interior, contra los principios en los cuales descansaba su fe, su esperanza y el recordatorio de las palabras de Dios dadas al patriarca Abraham. Vemos cómo los pueblos son gobernados por autoridades injustas, cómo son promulgadas muchas leyes injustas, leyes que van en contra de la voluntad de Dios, cómo se proclaman muchas leyes y ordenanzas en contra de los valores y principios cristianos. Pero ¿qué ha de hacer el cristiano ante la ley? Pues la palabra del Señor dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para que el cristiano sepa cómo actuar ante la ley terrenal, debe primeramente tener como prioridad a Dios, la ley de Dios y su palabra. Para ello el cristiano debe tener un fundamento que sirven como principios sobre los cuales descansa su fe, su esperanza, principios sobre los cuales rige su vida y las acciones. Vemos el ejemplo que siguieron los apóstoles cuando les prohibieron que predicaran el evangelio. Vemos la respuesta del apóstol Pedro cuando les prohibieron predicar la palabra. Les dijeron: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Para que un cristiano acate primeramente y tenga en primer lugar la obediencia a Dios antes que a los hombres, debe de tener un compromiso con Dios, un compromiso con los valores del reino de Dios, un compromiso con la palabra que nuestro Señor ha llevado a su conocimiento, un compromiso con Cristo Jesús. Los principios y los valores sobre los cuales el cristiano realiza o establece su estilo de vida siempre tendrán un choque con los valores de la sociedad y llegaría en algún momento a tenerlos también con las leyes terrenales. En la palabra del Señor encontramos a siervos comprometidos con Dios que llegaron hasta las últimas consecuencias por preservar el compromiso que adquirieron
con los valores personales adquiridos a través de la revelación de Dios hacia sus vidas. Vemos el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, que no rindieron culto a la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Vemos a Daniel, que no dejó de orar ante una orden de que nadie elevara oración. Llegaron hasta las últimas consecuencias por preservar el compromiso adquirido con Dios y mantener una vida consecuente con sus valores personales. El cristiano ha recibido la gracia de nuestro Dios. El cristiano comprometido con Dios ha recibido valores que nuestro Señor ha llevado a su corazón para que viva conforme a los mandamientos de nuestro Dios, a fin de que su vida sea el reflejo también de que se puede vivir de una manera diferente, aunque diga este mundo que las sociedades han cambiado, que el mundo ha cambiado, que ahora se puede ser de mente abierta, que se puede ser liberal, que hay que adaptarse a los nuevos cambios que están sucediendo en las nuevas sociedades en las que vivimos. Pero nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que solo hay un evangelio y su evangelio no ha cambiado. Y que nuestro Señor quiere a su pueblo, un pueblo comprometido con Él, con los valores del reino de Él, con los valores de su reino, que los practican, que los viven, que los ejecutan y que tienen como prioridad a Dios, a su palabra, que su pueblo, su iglesia, es una iglesia que está ardiendo celosamente por agradar a su Señor, que no es una iglesia tibia, que no es una iglesia fría, sino una iglesia que está ardiendo con el fuego del Espíritu de Dios, comprometida con los valores, con sus mandamientos, con la voluntad de su Señor. El punto número 2 dice la desobediencia civil. Para este punto número 2 utilizaremos siempre el versículo número 17 y específicamente para este punto número 2 utilizaremos la parte que dice y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Estas mujeres tomaron la determinación de no obedecer a una ley. La guía de estudio dice que esta es la primera manifestación de desobediencia civil. La desobediencia civil consiste en una manifestación pública de desobediencia a una ley dada por autoridad competente. Estas mujeres decidieron no acatar la ley, a pesar de las consecuencias que podría tener sobre ellas esta desobediencia. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sufrido por causa del incumplimiento de leyes que van en contra de los valores del reino de Dios. Recordemos la prohibición en la antigua Rusia de tener Biblias y de leer la Biblia. Pero sin embargo, la Iglesia de Cristo Jesús, en desobediencia a esas leyes dadas por autoridad, siempre pregonó la palabra, siempre editó Biblias en ruso. Y los cristianos siempre leyeron la Biblia, razón por la cual muchos de ellos fueron llevados presos a cumplir condenas a la Siberia. Usted puede ver cómo está basado en esto, mis hermanos, el video de la alabanza de Roberto Orellana, Yo tengo un nuevo amor. Está basada en esa prohibición. Pero siguen apareciendo leyes injustas, mis hermanos, y leyes que van en contra de los valores cristianos. Pero ¿qué debe hacer el cristiano ante estas leyes? ¿Va a dejar de predicar la palabra? ¿Va a dejar de congregarse? ¿Va a dejar de editar Biblias? ¿Va a dejar de evangelizar? No puede hacer esto el cristiano. El cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando el cristiano vive bajo regímenes que dictan este tipo de leyes, que le están prohibiendo el accionar de la vida cristiana, de pregonar el evangelio, de vivir el evangelio, de congregarse, de servirle a Dios, de evangelizar, al cristiano no le queda otra cosa más que desobedecer a esa ley, porque son leyes injustas y van en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es lo determinante para el cristiano tenga esta acción de una desobediencia civil? Vemos el ejemplo de las parteras, es el temor a Dios.
porque el cristiano no va a ir a desobedecer cualquier ley o a desobedecer las leyes de manera antojadiza, pues nuestro Señor nos manda que nos sujetemos a las autoridades terrenales, pero en la medida de que sus leyes sean justas, que no vayan en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero cuando una ley atenta contra el mandato divino, la voluntad de Dios, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ahí el cristiano no tiene más remedio que desobedecer, como lo hizo la iglesia primitiva. Pues a la iglesia y a los apóstoles reprochaban y les decían: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, y decirle a nuestro Señor Jesús. El Evangelio debe ser proclamado. Claro, la iglesia debe proclamar el Evangelio, debe realizar labor evangelística, pero claro, también dentro del respeto a las normas ciudadanas, todo dentro de la sabiduría que nuestro Dios da a su pueblo. Detrás de estas leyes injustas que proceden de gobernantes injustos, de órganos estatales que están en su mayoría siendo dirigidos por legisladores injustos, proceden leyes injustas detrás de las cuales está operando el poder del enemigo y sobre los cuales también está ejerciéndose presión para que dicten leyes injustas. Hace poco ha salido una noticia: las Naciones Unidas está haciendo recomendación de que no se obligue a los niños a participar en los servicios religiosos y de cultos. Mire, las Naciones Unidas está considerando una violación de los derechos humanos el que se les inculque religión a los hijos, que esto se les lleve a servicios religiosos y a cultos. Ahora, ¿qué haría la iglesia si una resolución de este tipo, como el que está considerando las Naciones Unidas, llegara a ratificarse en nuestros pueblos? ¿Qué haría la iglesia cristiana? ¿Dejaría de instruir al niño en el camino del Señor? Claro que no. Pues hay un mandato de nuestro Dios que sean instruidos nuestros hijos en el camino del Señor. No le queda más a la iglesia, al cristiano, que desobedecer a esa ley, aunque tenga consecuencias. Pero el cristiano comprometido con Dios obedecerá primeramente a Dios. El faraón trató de contener el crecimiento poblacional del pueblo hebreo a través de una ley injusta con la cual consistía en matar deliberadamente, matar a todo varón que naciese. Era también una manera de tener un control natal sobre la nación hebrea. ¿Qué haría un médico cristiano, una médico cristiana, si fuera promulgada una ley que los obligara a ejercer o a practicar todo aborto que les sea solicitado, de no negarse a practicar todo aborto que les sea solicitado? Un profesional de la medicina comprometido con Dios acatará primeramente la ley de Dios, los valores de Dios, y desobedecerá a esa ley. Practicará la desobediencia civil ante esa ley injusta, porque Dios prohíbe quitar la vida. ¿Qué haría un abogado cristiano si fuese promulgada una ley que lo obligase a casar personas del mismo sexo? O un pastor ante una ley civil que le obligara a casar a personas del mismo sexo bajo la liturgia religiosa. Estoy seguro que todo pastor desobedecería esa ley, aunque le traiga consecuencias. Ante la ley injusta que va en contra de la voluntad de Dios, al cristiano no le queda más que la desobediencia civil. Oiga muy bien, hermano cristiano, oiga muy bien, mi hermano y mi hermana. La desobediencia civil por parte del creyente de la iglesia únicamente debe ser ejercida cuando va en contra de la voluntad de Dios, y que tenemos como base nuestro compromiso y valores personales ante Dios, nuestros principios de la palabra de Dios y el temor a Dios. No vayan a venir, mis hermanos, algunos movimientos jurídicos, políticos, sociales a tratar de manipularles y utilizarles hacia la desobediencia civil. Recuerde que nuestra mirada debe estar arriba, que nuestra esperanza debe estar en Dios, que debemos esperar en Dios, que debemos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, y que si vamos a realizar un acto de desobediencia civil, será únicamente cuando aquella ley va en contra de la voluntad de Dios.
El punto número 3 dice la aprobación de Dios. Para esto usemos, mis hermanos, aunque no lo establece la guía de estudio, utilicemos el versículo número 20. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias, en el versículo 21. Obedecer a la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de nuestro Dios, es honrar a Dios, es temer a Dios, es amar a Dios. Ante el mandato que dio el faraón a estas mujeres para que cometieran asesinato bajo autoridad de la ley, seguramente a estas mujeres, al escuchar estas palabras del faraón, esta orden, seguramente les dio vuelta a su corazón, quedaron conmocionadas. Dice la palabra que ellas temieron a Dios y decidieron no acatar esa orden. Estaban dispuestas a sufrir las consecuencias que seguramente era el perder la vida, pero que muchas vidas fueran salvadas por medio del desacato que ellas cometieron ante la ley civil. Ellas no desobedecieron a la orden dada porque no simpatizaran con el faraón. No desobedecieron la orden porque querían atentar contra la autoridad que estaba gobernando. No desobedecieron porque querían estorbar el trabajo del gobernador de Egipto. No desobedecieron por un capricho personal en contra del gobernante. Ellas desobedecieron a la orden terrenal porque temieron a Dios. Vemos las motivaciones bajo las cuales actuaron estas mujeres. No fueron motivaciones egoístas, no fueron motivaciones de revanchismo contra el gobernador, contra el faraón. No fueron motivaciones de atentado en contra del gobierno egipcio, sino que fue el temor a Dios y el ser consecuentes a sus principios, a sus valores y a su compromiso, a lo que guardaban en su corazón, por temor a Dios. El ser consecuente con lo que hemos creído, con lo que profesamos, con lo que decimos ser, con el compromiso adquirido, es vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Poner por obra su palabra es vivir una vida agradable a Dios. El tener un corazón que teme a Dios es vivir una vida agradable a Dios. Y vemos cómo nuestro Dios aprobó la actitud de estas mujeres. Que para los hombres, como vemos que el faraón mandó a llamar a estas mujeres al darse cuenta de que seguía creciendo la población. Las mandó a llamar y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Él se dio cuenta que estas mujeres habían desobedecido. Pero aunque para los hombres se esté desobedeciendo una ley, aunque para el faraón estas mujeres habían desobedecido y habían tenido una conducta contraria a lo que se esperaba, Dios estaba aprobando la conducta de estas mujeres, al grado, dice el versículo 20, que Dios hizo bien a las parteras y Dios multiplicó al pueblo y se fortaleció el pueblo en gran manera. Nuestro Señor tenía un plan para con ese pueblo, y estas mujeres que decidieron adaptar su conducta a los valores y principios que guardaban en su corazón, permitió que fueran parte del plan de Dios para con la nación hebrea. Y la aprobación de Dios a la actitud de estas mujeres ante esta ley injusta de no obedecerla, nuestro Señor las aprueba y dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Estas mujeres deliberadamente se opusieron al faraón y se opusieron por temor a Dios. Nuestro Señor busca cristianos comprometidos, quiere cristianos comprometidos, cristianos con un corazón temeroso de Él, que le honren, que le respeten, que estén dispuestos de ir hasta las últimas consecuencias por amor a Él y que no se adaptan al vaivén de este mundo para quedar bien ante autoridad civil, ante autoridad laboral, ante la autoridad de la sociedad, aún sabiendo que su conducta va en contra de la voluntad de Dios. La falta de compromiso y la falta de temor a Dios es lo que hace que muchos cristianos vivan una vida tibia, mediocre y que va
al vaivén de este mundo y que se preocupa únicamente por la alabanza de los hombres y no por alabar y honrar el bendito nombre de Dios con sus conductas. Pero ante la ley injusta, al comprometido con Dios, al que guarda los principios y valores del reino de Dios y los pone por obra, no le queda más que desobedecerla, pues el cristiano busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y bondad sobre cada uno de nosotros. Bendito Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Danos un corazón comprometido y entregado a ti, Señor, que te honre, mi Dios bendito, y que te tema. Bendito Cristo Jesús, danos tu sabiduría y que cada palabra, cada enseñanza, cada mandamiento, Señor, que tú has traído a nuestros corazones, lo pongamos por obra, a fin de que demos testimonio de que somos un pueblo diferente, un pueblo consagrado a ti, bendito Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a honrarte con tu conducta, con un compromiso de obedecerte a ti primeramente, Señor, antes que a los hombres. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría a cada uno de nosotros para compartir esta palabra en cada una de las células, Señor. Desarrolla de una mejor manera este tema, Señor, en los corazones de cada líder y de cada lideresa, y que vaya acompañado de la unción de tu Espíritu Santo, para que lleve cada siervo y cada sierva palabra de poder, palabra de liberación, palabra de salvación. Usa a tus siervos y a tus siervas. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.